Gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Qué bendición poder estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? No sé, a veces los domingos venimos tan rápido, nos vamos y no tenemos la oportunidad yo sé que algunos ya se saludaron, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando el hermano Alvarado viene cada 2 meses, es que lo extrañamos, hermano, lo extrañamos. Pero usted se da cuenta, ¿verdad? De los que vienen, de los que no vienen. Dicen, el pastor que se va a dar cuenta, mucha gente. Pero de aquí lo vemos bien. Cuando no viene, algunos ya echaron raíces en sus lugares y decimos, no vino el hermano. Pero voltee a su lado, no se pare, pero voltee, dígale, hermano, qué gusto verte esta mañana. Gusto saludarte en el nombre del Señor. Wow. Dígale, la verdad es un gusto, es un gusto. No vaya a decir qué gusto que me ves, no. Gloria a Dios. Esta mañana es una mañana muy linda, ¿verdad? Especialmente con el clima que tenemos aquí en California. Es precioso reunirnos. No sé por qué situación estás pasando esta mañana, pero creemos que el Señor tiene una respuesta para tu vida. Déjeme decirle que Dios es todopoderoso. Y cuando Él creó a Adán y a Eva, cuando creó a Adán, primero Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El hombre no fue hecho por la grande necesidad de que Dios tenía de que se encontrase solo, sino que Dios creó al hombre por amor. Entonces, alrededor de la historia, Dios siempre ha tenido el cuidado de mantener al hombre, al ser humano, de acercarlo una vez más a esa comunión que se originó en el jardín de Edén. A lo largo de la historia, hermano, el hombre ha querido crear, ya no Dios creando al ser humano a su imagen, sino a través de la historia, el ser humano hemos intentado crear ahora nosotros dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir, Pastor Marcos, con eso? Quiero decir que a lo largo de la historia el ser humano, sucedió con el pueblo de Israel, una vez que no recibieron lo que ellos esperaban en el tiempo de ellos, como ellos lo querían, ellos comenzaron a crear imágenes, becerro de oro, que comenzaron a adorarlo. Así que el ser humano, hermano, tiene una necesidad inherente dentro de lo más profundo de cada ser humano, el hecho de adorar a un creador, de adorar a su Dios. Y cuando eso no sucede, entonces, cuando no nos acoplamos nosotros a los estatutos y decretos que Dios ha puesto, entonces el ser humano comenzará la búsqueda de adorar algo, o de procrear algo, o de inventar algo que vaya de acuerdo a su necesidad. Déjeme decirle, hermano, que el Dios de los cielos, sí, el creador, el originador de ese llamado a su pueblo Israel, el originador de la iglesia, porque hace 8 días vimos que la iglesia gloriosa que Dios ha levantado no tiene su origen aquí en la tierra, ni sobre cierta teoría, ni sobre un hombre, mucho menos. La iglesia gloriosa del Señor, hermano, nace en el corazón del Padre, diga amén. Por eso es que la iglesia, hermano, ha tenido el potencial, ha tenido la facultad de mantenerse limpia, pura, estable a través de los siglos. ¿Quién la ha sostenido? Dios el Padre. ¿Por qué, pastor? Porque ese es el plan de Dios, para mantener su iglesia, hermano, limpia, sin mancha. Y un día no muy lejano, Él vendrá a recoger esa iglesia. ¿Cuántos están preparados? Así que la iglesia es poderosa, no por la denominación, no por el edificio, no por los miembros. La iglesia es gloriosa, hermano, porque tiene su origen en el corazón del Padre. Diga amén. Si usted y yo, hermano, ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios, no es por méritos propios, no es porque hemos aprendido o a través de los años hemos nosotros encontrado ciertos principios, no, es porque nace en el corazón de Dios. Y es Dios quien la edifica, es Dios quien la sostiene, es Dios quien la dirige. En el libro de Génesis vemos cómo Dios, después de haber creado a Adán,
De la costilla o de un costado de Adán nace ¿quién? De ahí forma a Eva. La crea tan perfecta, la crea tan especial, la crea tan hermosa que cuando se la presenta a Adán, Adán dijo, wow. De ahí viene la palabra wow, pastor. Etimológicamente hablando. Él dijo, wow, esta será llamada ahora ¿cómo? Ese es el nombre que Adán le dio. Aunque Dios le llama ayuda idónea, pero Adán dijo, esta será llamada varona porque fue sacada de mí. Amén. Fue sacada del varón. Así también, hermano, hace más de 2000 años, en el monte de la Calavera, en una cruz, uno de los soldados abrió el costado del Señor. Dice que salió agua y sangre. Y es esa sangre que dio origen entonces en Jardín de Edén, dio origen a través de Adán a Eva. Pero en la cruz del Calvario, cuando ese soldado abre el costado, ahí nace la iglesia. Nació en el corazón del Padre. Todo el Antiguo Testamento es un prototipo de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Así que, hermano, hablando en esta mañana de que la iglesia es gloriosa en nuestra serie y en nuestro tema, ¿por qué es gloriosa, pastor? Porque fue redimida por el Hijo. El Hijo fue el que fue a la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio de nuestra redención. Así que en esta mañana no solamente honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al precioso Espíritu Santo que está con nosotros en esta mañana. Diga amén. Quiero que vaya entonces conmigo al libro de Ruth. Libro de Ruth, en el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos para introducir nuestro mensaje. Ruth, capítulo 1, hay dos libros del Antiguo Testamento que llevan el nombre de dos damas. Así que Dios no hace acepción de personas, amén. La dama o la mujer ha sido muy especial y es muy especial en el plan divino de Dios. ¿Lo tiene? Ruth, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, hermano. Vamos a parafrasear algunos versículos. Dice versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrates de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los dos hijos, o los dos, dice Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Vamos a saltar al versículo 22, por favor, si es tan amable. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, hablando de vos, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y
es uno de los que pueden redimirnos. Salte al capítulo 4, versículo 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y la puerta de su lugar. Vosotros, dice, sois testigos hoy. Verso 13 y último del mismo capítulo. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hermano, el libro de Ruth es un relato histórico, verídico. Es un libro que nos habla de tantos temas, pero el principal nos habla del tema de la redención. El tema de la redención. Aquí vemos una familia, Elimelech y su familia. Elimelech era de la descendencia de Judá. Ellos vivían en Belén de Judea, Ellos vivían en esa región, pero algo pasó, algo aconteció. No nos da la Biblia detalles. Seguramente Elimelech con su familia estaban pasando por un tiempo difícil. Llegó el momento cuando Elimelech y su familia tuvieron tal vez que vender sus propiedades. Tuvieron que deshacerse de lo último de valor que tenían con ellos. Cuando ellos se dieron cuenta que realmente no podían seguir viviendo en Belén, ellos tuvieron que abandonar su tierra de origen. Ellos se convirtieron, tuvieron que viajar hacia Moab, dice la palabra. Así que aquí vemos el nombre de Noemí, vemos a dos de sus hijos, Malón y Kelión, y vemos otros dos nombres después, Ruth y Orfa. La palabra Elimelech, hermano, significa mi Dios es rey. Amén, mi Dios es rey. Noemí, la palabra Noemí significa mi dulzura. La palabra Malón significa enfermizo. La palabra Kelión significa agotado. Cualquier coincidencia con la actualidad, hermano. Pero note esta familia, una familia diríamos normal, una familia, está papá, está mamá y dos hijos. Uno salió enfermizo, el otro salió agotado. Pero sabe, no le vaya a poner así a su hijo, hermano, a su hija, ¿eh? Ahí va el enfermizo, no. Pero esta familia, hermano, por causa de la hambruna, por falta de comida, ellos tienen que salir de Belén. La palabra Belén o Bethlehem en inglés significa ciudad de pan. Dios le había dado al pueblo de Israel, a las 12 tribus, su tierra específica. Era algo prohibido para los habitantes de cada tribu abandonar sus tierras. Eso era contra la ley. Levítico 25 nos habla, si alguien vendía sus propiedades por una necesidad extrema, en el año 49, el año 50, que era el año de jubileo, tenía la oportunidad de recuperar sus tierras. Así que no habían dueños permanentes por siempre. Si usted vendía su propiedad y el año 49 llegaba en el 50, todo lo que había sido de usted regresaba hacia usted. Por eso es que parte de lo que Cristo vino a hacer como Redentor, en Lucas capítulo 4, Él dijo que vino a predicar el año agradable del Señor, el año de jubileo. O sea, que en Cristo se nos fue restituido todo lo que habíamos perdido en Adán. Creo que ya me adelanté, pastor. Elimelech, así que vemos aquí. Yo creo, hermano, que Noemí, yo no sé por qué siempre hablan mal de las suegras, pero Noemí era una buena suegra, pastor. Noemí era una buena suegra. Y también creo con todo mi corazón que Ruth era una buena nuera.
Digan amén las nueras. Así que aquí vemos a estas dos hermanas, Noemí y Ruth, hermano, que entablan una amistad perdurable, un amor genuino. Así que no me diga, querida suegra, que no se puede llevar bien con su nuera. Y no me diga usted, nuera, que Dios no hace milagros. Así que este plan lo vemos, hermano, en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se acuerda de Lucas 15, el hijo pródigo? ¿Recuerda de eso? El hijo lo tenía todo en casa, no le faltaba nada. Tenía wifi, tenía todo. Tenía videojuegos, tenía todo, hermano. Pero algo pasó. Se asomó un día por la ventana y dijo: wow, cuánto diera por yo ser libre, ir y hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, sin que nadie me diga nada. Y esta parábola que nos da el Señor en Lucas 15 nos habla, pues, hermano, de esa foto, de ese prototipo en cómo se encontraba un día la humanidad. En Adán, Dios lo bendijo, en el jardín del Edén tenía todo, pero ellos fallaron. Desde entonces, pues, la raza humana se convirtió en hijo pródigo. Se fueron de casa, así como Alimelech, su esposa, salieron de Belén, la ciudad de pan, la ciudad de la promesa. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros nos declaramos que somos la iglesia gloriosa del Señor porque nos mantenemos en la perfecta voluntad de lo que Él quiere para nosotros. Amén. En el momento que usted y yo, como creyentes, como iglesia, como familia, nos salimos de la voluntad de Dios, de donde Él nos ha puesto, entonces las cosas van a salir mal. Alimelech, su esposa, abandonaron Belén y se fueron, hermano, a una ciudad o a un campo llamado Moab, la tierra de los moabitas. Ahora usted dice: pastor, pero ¿de dónde vienen esos moabitas? Bueno, Génesis 19, verso 30 al 38, no lo busque, solo anótelo. Ahí nos narra, hermano. ¿Usted se acuerda, hermano, de Lot? ¿Se acuerda de Lot? Que Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Dios envió ángeles para decirle a Lot: sal de ahí, porque voy a destruir Sodoma y Gomorra. Los ángeles los guiaron. Lot salió. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando él iba saliendo junto con su esposa, la esposa se convirtió en ¿qué? Estaba tan enamorada de lo que había en Sodoma que prefirió quedarse. Este hombre con sus dos hijas, hermano, fue a habitar a una cueva. Ahí se metió en la cueva. Y las hijas dijeron: bueno, hemos quedado solas con nuestro padre, ¿por qué no embriagamos a nuestro padre y tú te metes con él y después al otro día yo? Y así, para que quede descendencia y no se borre nuestro nombre. O sea que los moabitas venían, hermanos, de un pecado de incesto, correcto. Venían de un pecado, hermano, de una relación de papá a hija. ¿Y por qué se llamaron Moab, pastor? Bueno, el primer hijo de la mayor que tuvo relaciones con su padre, le nació su hijo y le puso Moab, que significa Mo, sin, Ab, padre, sin padre. Esa tierra fue, hermano, descrita aquí en Ruth, donde Alimelech, su esposa y sus hijos se fueron hacia esa tierra. Dios nunca permitía que se hiciera esta cosa. Moverte del centro de la voluntad de Dios era algo desastroso, y usted lo puede ver. No nos dice por qué Alimelech murió. Los dos hijos de Elimelech y Noemí buscaron mujeres moabitas, que era prohibido también, dicho sea de paso. A los 10 años de haberse casado ambos, hermano, los dos mueren también. No nos dice la palabra el por qué. Los dos mueren, hermano, y ahora está Noemí, que significa dulzura. Ahora está desamparada y está con dos nueras al lado. La una,
aceptó seguirla, la otra regresó con su familia. Pero aquí vemos, hermano, le comento esto para que usted vea quién era Ruth, de dónde venía, por qué Dios le permite que sea parte, en Mateo capítulo 1, que sea parte de la descendencia del Mesías. Oh, aquí hay una foto extraordinaria, hermano. Noemí era israelita, ¿verdad que sí? Ella representa al pueblo escogido de Dios. Ruth era una moabita, una gentil. No tenía nada, no tenía parte ni suerte en el escogimiento, en el plan divino de Dios. Pero Ruth vino de ese trasfondo, de esa cultura, de esa descendencia, hermano. Pero ahora la vemos como una mujer de Dios que fue escogida por Dios, hermano, que no era judía, pero era gentil y que vino a ser parte del plan divino de Dios. Dios tenía un plan para Israel, pero para usted y para mí, los gentiles, no teníamos cabida. Bueno, de ese trasfondo, hermano, Dios nos escogió y ahora dice la palabra, hermano, que nosotros somos llamados hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Amén. ¿Por qué la iglesia del Señor es gloriosa? ¿Sabe qué, hermano? Porque nuestra redención no se basa en obras humanas, no se basa en tu apellido, no se basa en tu trasfondo, no se basa en qué tan malo o qué tan bueno fuiste. No, ¿sabe qué? En Adán fuimos vendidos, esclavizados al pecado, pero en Cristo Jesús fuimos redimidos por su amor y su misericordia. Wow. Un versículo que llama mi atención es el versículo 20 del capítulo 1. No vaya ahí, pero dice que Noemí les dice: ya no me llamen más Noemí. Mire lo que me ha acontecido. Mire dónde he estado. Perdí a mi esposo. No solamente perdí a mi esposo, perdí a mis 2 hijos. No me llamen más Noemí, sino que llámenme Mara. Ya no me llamen dulzura, ahora llámenme amargura. Estoy en amargura. Y hablando, hermano, en nuestros días contemporáneos, hermano, no, muchas veces mal entendemos la situación de una persona que está sin Cristo. No es que es bueno, malo o medio bueno, medio malo. La situación del mundo, hermano, está en amargura. Fuera de Dios no hay esperanza. Fuera de Dios, hermano, no hay paz en el corazón. No es qué cosas haces que te constituyen un pecador. No, el pecado, hermano, es aquello que nos separa de la voluntad de Dios. La vida del ser humano desde Adán para acá hemos vivido en amargura. Dios queriendo acercar al ser humano y nosotros, hermano, yéndonos como el hijo pródigo. Dios volviendo a intentarlo acercarnos. Por eso Noemí dice: no me llamen más Noemí. No hay nada de dulzura en mi vida. Ahora hay amargura. Pero el verso 22 dice: y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Oh, hermano, déjame decirle, no importa cuán lejos el hijo pródigo se fue, volviendo en sí, la obra gloriosa del Espíritu Santo. No es que usted y yo dijimos: voy a buscar de Dios, ya está bien con esta vida. No, volviendo en sí, la obra preciosa del Espíritu de Dios. Buscando, hermano, y yendo donde nadie puede entrar y llegando a lo más profundo del corazón. Noemí llegó en el tiempo exacto, en el día exacto, porque era el comienzo de la siega. Diga amén. Tal vez usted está aquí en esta mañana y dice: pastor, realmente me identifico con Noemí. Mi vida ha sido amarga. Oh, hermano, acontecimiento tras acontecimiento. Oh, mi vida ha sido, hermano, de un problema a otro. Pero déjame decirte que hoy has llegado en el tiempo exacto, en el día de la siega, en el día de tu nuevo comienzo, donde tu vida puede ser transformada para la gloria de Dios. Aquí hay muchos que te podemos decir: nos encontrábamos en amargura, amén.
Oh, nos encontramos tristes, ¿verdad, hermano? Nos encontramos cabizbajos, lejos de Dios. Oh, pero un día el Espíritu de Dios nos trajo al encuentro con Cristo. Un día le conocimos, un día nos abrazó como lo hizo vos, aceptando a Noemí y a Ruth. Nos abrazó, nos redimió, nos compró una vez más, nos dio nuestra posición ahora, y en Cristo es que somos bendecidos ahora. Wow. Dios no se equivoca, hermano. Dios nunca se equivoca. Para ti y para mí puede ser tarde, pero para Dios, hermano, es el principio de una nueva oportunidad para tu vida. Oh, hermano, tú creas que le conoces, pero tal vez fue medio grado, pastor, que me equivoqué. Pero eso te desvió a ir a otros campos que Dios nunca te llamó a que estuvieses. Fue poquito, pastor, me descuidé, pero ese poquito te desvió de tal manera que ahora te hallas en un lugar donde no es la voluntad de Dios. Pero en esta mañana déjame decirte, puedes volver a Belén de Judea, a donde realmente hay pan, a donde realmente hay, hermano, esa llenura de lo que tú y yo necesitamos dentro del corazón. No es allá donde vas a encontrar lo que has andado buscando. ¿Sabe qué? El alimento del cielo, el maná del cielo se encuentra en Belén. Hace más de 2000 años el Señor envió, hermano, en Belén de Judea el pan del cielo para alimentar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Este es el contexto de lo que está pasando en el libro de Ruth. Ella regresó, dijo: ya no soy más dulzura, ahora soy amargura. Una nuera valiente, determinada, que dijo: yo voy a seguirte, no me pidas. Oh, esas palabras son poderosas, hermano. Las nueras de hoy dicen: a ver cuándo se va, suegrita. Las nueras de antaño decían: no me pida que la deje. Creo que Dios va a levantar a una generación de Ruth nuevas aquí, pastor. No me pida que la deje, le dijo, porque tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. No, espere. Le dijo: y donde me entierren, te entierren a ti, quiero que me entierren a mí también ahí. Oh, hermano, esto sí merece un aplauso, gloria a Dios. Una vez que Noemí y Ruth regresan, ella la envía a que recoja espigas para comer. Llegaron tan pobres, no tenía nada. La envía a recoger espigas. Ruth se dirige a unos campos, a los campos de Boaz. Los trabajadores iban recogiendo la cebada, el grano. Y en Levíticos 25 estaba, hermano, que a la gente pobre del pueblo de Israel, los labradores estaban bien dirigidos para que cuando ellos recogieran la mies, la cosecha, fuesen dejando, que no dijeran: wow, ya está otra, no la alcanzo, pero la voy a agarrar. No, ellos dijeron: déjala ahí. Hay gente pobre que viene atrás y que va a recoger. Ahí llegó Ruth. Y por días, desde la mañana hasta en la noche casi, ella llegaba a su casa una vez más, y ahí Noemí le ayudaba y todo. Pero llegó el momento cuando Noemí se da cuenta que Boaz es familiar, es de la familia. Y de acuerdo al Levítico, hermano, alguien que quisiera redimir a una persona tenía que ser familiar. No podía cualquier extraño decir, porque hay extraños, ¿verdad?, que muere alguien y ya están echando ojos a la viuda. No, ahí tenía que ser familiar. Solamente el familiar podía redimir. Así que Noemí le dice a Ruth: él es familia. Y le da ciertos consejos de tal manera, hermano, que vos se da cuenta y vos está listo para redimir. Está listo. Sin embargo, escuche lo que voy a decir: hay otro familiar más cercano ahí. Hay otro familiar, y vos se entera y vos quieres hacer las cosas bien.
Le dice, oye, es fulano, no nos da nombre. Es un fulano. Le dice, ¿quieres tú redimir? Realmente sería tu responsabilidad, tu honor de que la redimas y que esta familia no esté más desamparada. Y vio a la nuera, dijo, sí quiero redimir. Y le dijo, pero te tienes que casar con ella. Dijo, no quiero redimir. Dijo, no sea que vaya a afectar mi heredad. Entonces dijo, ¿de veras no quiere redimir? No. Y vos llamó a varios ancianos y le dijo, ok, no quiere. Y vos dice, yo voy a redimir. Yo voy a redimirla. Cuando vos dice eso, hermano, en aquel entonces se quitaron un zapato y se lo dieron como señal de pacto. Hoy no se hace eso, ahora se da la mano. Pero vos está dispuesto a redimir, hermano, y se lleva a cabo la redención en el Levítico 25 cuando tenga tiempo, hermano. Usted perdía sus tierras antes de llegar el año de jubileo, el 50. Si había familiar que tuviese dinero, podía redimir y comprar las tierras de nuevo y dárselas a su dueño. Cuando alguien se convertía en esclavo del pueblo de Israel, también tenía a alguien que tuviese dinero, redimía a ese esclavo, lo compraba de nuevo, le restituía su herencia, su pertenencia y su posición. Si no, tú eres mi familia, no puedes andar haciendo eso. Lo redimía. Y en el caso de las viudas, lo que sucede aquí, vos fue el que se encargó de redimir a Noemí y a Ruth. Prácticamente, escuche, prácticamente, bíblicamente, vos pudiese haber redimido a Noemí, no a Ruth. ¿Me sigue? Dios envió a su hijo para redimir a su pueblo, no a nosotros. Pero vos dijo, voy a redimir a Noemí y a Ruth también. Y se casó con ella, hermano, y tuvieron hijos, y de ahí viene la descendencia del Mesías. La descendencia del Mesías. Ahora, quiero, por los próximos 10 minutos, y vamos a concluir, había varios requisitos para la persona que quisiera redimir. Como se ve, vos es un cuadro de Cristo, amén. Vos es un prototipo de Cristo. Él si no hubiese querido, no hubiese redimido. Vos hubiera dicho, bueno, lo siento. Cristo, hermano, si Él hubiese querido, nos hubiera dejado nuestros delitos y pecados. Pero Él nos amó de tal manera que nos quiso redimir. Vamos a ver 4 puntos y terminamos. Requisito número 1 es que tenía que ser un pariente cercano. Ya lo dije, ¿verdad? Fue muy obvio en el caso de vos. Era la familia de Elimelech, el esposo de Noemí. También esto se cumplió, hermano, en la vida del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Filipenses 2:7, Él tomó forma de siervo y fue hecho semejante a nosotros. Escuche lo que voy a decir con mucho cuidado. Los que vinieron antes de nosotros, los que ahora se les da tanto honor como para que nos lleven a conectarnos con Dios, son los fulanos. Nadie, escúcheme bien, nadie tiene el poder de redimir el corazón del ser humano. En el contexto bíblico y la aplicación en Cristo, solamente Él era perfecto. Él era familiar cercano. Él se hizo hombre y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Él era un pariente cercano. En Hebreos dice, hermano, también que Él, por cuanto Él representó a mí como sumo sacerdote, tuvo la habilidad, hermano, de darnos redención. Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo.
Dios tiene un tiempo para todo. Punto número 2, segundo requisito. Debería de estar dispuesto a redimir. El fulano, perdón, no quiso. Dijo, no. Pero ahí estaba vos, dijo, yo redimo. Amén. Nadie vio la condición de tu corazón y del mío. Mucha gente trató de ayudarme. Mucha gente ha tratado de ayudarte. Nadie ha podido realmente transformar tu vida. Hay uno solo que realmente cumple con el requisito para redimir, para cambiarte, para comprarte de nuevo, para quitarte el sign de esclavo y ahora llamarnos hijos de Dios. Hay uno solo, solamente. Número 3, el tercer requisito, hermano, es que el Redentor tenía que ser capaz de redimir. Tenía que tener la solvencia, tenía que tener la autoridad, tenía que tener la postura. Y ¿sabe qué? La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron. En el principio era el verbo era con Dios y él era Dios. Amén, hermano. Él tenía, hermano, la autoridad, su origen, su deidad. Él podía redimirnos. Por eso es que dentro del plan de redención no podemos poner a nadie más. Y Pedro lo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el único que puede redimirnos de nuestra condición de pecado. El único. Mi amigo, mi amiga, mi querido hermano o hermana, sin duda, Cristo es capaz de redimirnos. Puedes buscar de muchas maneras, de muchos medios, pero Juan 14 dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie. El libro de Job 19:25. Job, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, viendo a Jesús desde miles de años atrás, él dice, este versículo 25 dice, yo sé. Tal vez en esta mañana debemos repetirlo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y que no dejará mis huesos en el polvo o en el sepulcro. Déjame decirte que, hermano, Job profetizó de un Redentor que aunque él no tuvo la oportunidad de verlo, el Espíritu Santo le avisó y le anticipó, dijo, viene pronto. Y Job se agarró de esa promesa y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Voy a morir, sí, mis huesos serán deshechos en el polvo, pero de ahí Él me levantará. Amén, hermano. Tenemos un Redentor poderoso. Oh, sí, tenemos un Redentor que pagó en la cruz del Calvario con precio de sangre. Amén, hermano. Pagó con precio de sangre y que nos redimió de la culpa del pecado. Él tomó nuestro lugar. En esta mañana yo puedo decirte también, sin temor a equivocarme, yo sé que mi Redentor vive. No es una filosofía, no es una corriente, no es una teoría. Yo sé que mi Redentor vive. Él está vivo hoy y Él aún hace milagros. Él aún puede, hermano, transformar tu vida y mi vida. Hay áreas en tu vida que están ocultas, que están allá en el pasado. Así como a Ruth, Él la trajo de un pueblo que no merecía, de una tribu que siempre fue enemigo del pueblo de Israel. Los moabitas siempre causaron tanto problema, pero Él, hermano, trajo a Ruth y dijo, yo te redimo. Y ahora aparece en el salón
de los héroes de la fe, esta mujer de Dios. La historia de la mujer ha sido difícil siempre. El sexo más fuerte, a veces tomamos ventajas que Dios nunca nos ha dado. Déjeme termino con esto, querida hermana. ¿Tú qué piensas y qué dices, pastor? A los varones sí, pero Dios no puede usar a una dama. Déjame decirte, no es verdad. Dios puede levantarte de donde tú te encuentres. Digas, pastor, pero a veces hemos creado un rótulo, un estigma ahí. O es que soy mamá y además soy soltera. Como si Dios no pudiera sostenerte. Como si Dios no pudiera proveerte todas tus necesidades. Aquí vemos no una, dos mamás solteras que se atrevieron a creer en Dios, que volvieron, si se viene, que volvieron al punto de origen y dijeron, aquí es donde Dios bendice. Y vamos a pelear y vamos a buscar y vamos a tocar la viuda y vamos a pedir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero sabemos que Dios nos va a levantar. Déjame decirte, hermana, amiga que nos visitas, no importa dónde has estado, Dios tiene el poder para levantarte. No importa si has perdido tu marido, has perdido tus hijos, has pasado por dolor, por un acontecimiento tras acontecimiento, Dios puede sanar tus heridas. Dios puede sanar tus heridas. Amén. Dios puede sanar tus heridas. Los varones fuimos llamados por Dios para levantar. Amén. Oh, pastor, Dios me usa para traerle palabra, hermanas. Olvídate de eso, comienza con tu esposa. Comienza a levantar a tu cónyuge, levantar a tus hijas, levantar a tus nietas. Trátalas con honra, con respeto, con amor. Así como vos levantó y dijo, yo te voy a sostener, te voy a redimir. ¿Por qué somos la iglesia gloriosa? Porque somos la prometida del Cordero. Porque Él prometió volver por su iglesia. Amén. Iglesia Templo Calvario, no te olvides que no somos especiales por X. No somos especiales porque fuimos redimidos por el Hijo de Dios. Póngase de pie en esta mañana conmigo, hermano. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Fuimos redimidos por el Hijo. Ahí donde está, levante sus manos, cierre sus ojos. Entre en comunión con el Señor ahí donde se encuentra. Oh, gracias, Señor. Tito 2:14 nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nos redimió de iniquidad. Él optó por sí mismo, hermano, darse por nosotros. Él fue, Él es y Él será el único rescate de nuestra redención. Mateo 20:28 dice, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tan grande era el precio que Él tuvo que dar su vida por usted y por mí? Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oh, déjame decirte que lo que Él ha hecho por ti y por mí no es liviano, no es momentáneo, no es efímero, no, hermano, es una eterna redención. Por su eterno amor, por su eterna compasión, Él nos dio eterna redención. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas, según sus riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, y también el perdón de pecados. Vamos a cantar ese canto. Voy a abrir el altar para que usted pase al altar. Tal vez sea el momento de regresar al centro de la voluntad de Dios, a Belén. Tal vez el tiempo de que usted pase al altar, levante sus manos y reconozca, hermano, que nuestro Redentor vive, que Él es poderoso, que la iglesia es especial porque fuimos redimidos por el Hijo. Venga, pase al altar. Quiere pasar un tiempo con Dios, venga, venga, venga. Si usted no le conoce en esta mañana, venga y reconózcalo como su Señor y su Salvador. Nuestro Dios poderoso es Él. Habrá pueblo de Dios en esta mañana que quiera pasar y adorarle.